Invitamos al doctor Alfonso Miranda. El doctor Miranda es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, especialista en ciencias socioeconómicas de la misma universidad, especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Se ha desempeñado como abogado en el Departamento Jurídico para América Latina del Bank of America. Inició su práctica profesional en Colombia, la cual se ha desarrollado principalmente en el área del derecho a la competencia. Autor de la obra Compilación de normas sobre el derecho de la competencia en Colombia y coautor de la obra El control de las concentraciones empresariales en Colombia, así como de múltiples artículos académicos sobre temas de derecho de la competencia en revistas especializadas. Actualmente se desempeña principalmente en las áreas de derecho de la competencia, fusiones y adquisiciones, tecnología, medios y telecomunicaciones y derecho corporativo y societario. El doctor Alfonso Miranda nos va a presentar el tema El derecho de la competencia en el sector de las tecnologías de la información y comunicación y su impacto en el desarrollo de los países en la región. Doctor, bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días y un agradecimiento inmenso para la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, para el doctor Pedro Páez, un saludo especial para los conferencistas invitados de varias partes del mundo, un saludo especial para todos los asistentes, especialmente los estudiantes. Yo también soy profesor universitario, soy el director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia en Colombia, llevamos 21 años haciendo análisis y seguimiento al derecho de la competencia en el mundo y especialmente en Latinoamérica. Nosotros le hemos hecho un gran seguimiento al derecho de la competencia aquí en el Ecuador, desde antes de la ley de control de poder del mercado, desde antes de la creación de la superintendencia, desde que se aplicaba la decisión 608 del Acuerdo de Cartagena, y hemos tenido la oportunidad de venir varias veces al Ecuador y participar en los importantes foros que ha realizado la superintendencia, y queremos expresar nuevamente nuestra inmensa gratitud, la admiración por el proceso que ha tenido el país muy acelerado en el desarrollo del derecho de la competencia, principalmente bajo el liderazgo del doctor Pedro Páez, que ha hecho realmente una labor no solamente en el desarrollo de los casos, sino en la abogacía de la competencia y de manera muy importante en la realización de una gran cantidad de foros y material educativo que seguramente pues ha permitido que el principio de libre competencia económica, que está plasmado en la Constitución del Ecuador y asimismo en la de todos los países de Latinoamérica, tenga una verdadera aplicación. Vemos nosotros con gran agrado estos desarrollos. A mí me han pedido que hable sobre la libre competencia y la regulación en el sector de las telecomunicaciones, que es un tema para mí de la mayor importancia. Yo tuve la oportunidad en mi país en los años 90 de ser un asesor del gobierno de mi país para la apertura a la competencia del sector de las telecomunicaciones de larga distancia, que era un sector monopolístico a cargo de una empresa estatal, y fue abierto a la competencia, también en desarrollo pues de la Constitución de 1991 de Colombia, que en su artículo 365 dice que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, que están sometidos al régimen que establezca la ley y que pueden ser prestados por el Estado en forma directa o indirecta, por las comunidades organizadas y por los particulares. En el sector de las telecomunicaciones nosotros hemos asistido mundialmente a un paso de la estatización de las telecomunicaciones a unas telecomunicaciones en libre competencia bajo una regulación que tiene que propender por la satisfacción de las necesidades insatisfechas, sobre todo de la población más pobre y vulnerable. Entonces yo me voy a referir en el día de hoy y tratando pues de asumirme a 30 minutos sobre el tema de la libre competencia en las telecomunicaciones. Decimos en primer lugar que las tecnologías de información y la comunicación tienen un impacto muy grande y una influencia directa en la vida normal de las personas, en la cotidianidad, y cada vez son más importantes. Ya vemos que hay más, en Colombia por lo menos hay ya casi más celulares que personas.
Asimismo, las TICs incrementan las posibilidades de los estados de impactar de manera positiva a las comunidades, pues son herramientas que facilitan y economizan procesos. Nada más ver en Colombia y me imagino que acá también, los desarrollos de la banca móvil. El desarrollo de la banca móvil le permite a un campesino que está en una región alejada y que no tiene acceso a una sucursal bancaria, sino viajando 2 o 3 días en mula, en lancha y en tractor o en un jeep para llegar a una sucursal bancaria, pero con un celular medianamente inteligente podría recibir un subsidio del Estado sin moverse de su parcela o sin moverse de su actividad agrícola. Entonces, impacta de manera muy importante y las telecomunicaciones deben ser utilizadas para satisfacer las necesidades básicas de la población más pobre y vulnerable. Además de estar presentes en sus mercados propios de telecomunicaciones, las TIC son utilizadas con muchísima frecuencia en otro tipo de mercados por las eficiencias que pueden generar. Por eso, la importancia de asegurar que su utilización no se derive en prácticas restrictivas de la libre competencia. Nosotros vemos en la Constitución ecuatoriana no solo los principios de libre competencia, sino los principios de la democratización, no solo de las telecomunicaciones, sino de la información. Varios de los servicios que componen las TICs tienen el carácter de servicios públicos y por eso su prestación pues arranca siendo regulada y debe mantener cierto nivel de regulación. En cuanto al sector de las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, algunas definiciones para comprender este sector. Las telecomunicaciones son toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos y sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, radio, medios visuales u otros sistemas electromagnéticos. Una definición que acabo de encontrar casi parecidísima pues en la Ley General de Telecomunicaciones del Ecuador. Las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, videos e imágenes. Entonces, pues ya hoy en día, como nos lo decía el profesor Jalife, pues ya estamos nosotros casi que no podemos vivir, estamos todo el tiempo inmersos en un mundo mediático, en un mundo multimedia y en un mundo digital. Las relaciones humanas están viviendo ese proceso de digitalización, lo cual permite simplificar y economizar procesos de comunicación. El sector de las TICs y su evolución. Este sector ha evolucionado de la completa regulación estatal. El primer acercamiento a los servicios de telecomunicaciones se dio desde la óptica de los servicios públicos. Y esos servicios públicos fueron inicialmente prestados por el Estado o en su defecto por los particulares previa concesión. Ahí ve uno en la Ley de Telecomunicaciones del Ecuador, que es una ley del 2015 bastante moderna, que existe la posibilidad pues de que el Estado preste los servicios de telecomunicaciones y la posibilidad de que lo conceda. Hay que tener en cuenta que el espectro electromagnético y la porción del espectro electromagnético que se utiliza para las telecomunicaciones, que es el espectro radioeléctrico, es un bien en Ecuador y en Colombia y en muchos países, es un bien de propiedad del Estado inenajenable e imprescriptible. Entonces el Estado tiene la obligación de este bien adjudicarlo o permitir su explotación de forma no monopolística por los agentes económicos. Este enfoque justifica la tendencia de los estados a regular la manera como se prestan los servicios de telecomunicaciones y, por lo tanto, a influir sobre la forma como los prestadores compiten en estos mercados. El espectro electromagnético, tanto en Ecuador como en Colombia, es considerado como un bien público, por lo que su administración es una responsabilidad del Estado. Pero el sector de las TICs ha evolucionado. Se ha promovido el ingreso de agentes del sector privado, algunos de carácter transnacional, para competir con las entidades estatales en la prestación de los servicios, lo cual ha generado indudablemente una modernización y dinamización de estos mercados. Para eso se han introducido regulaciones muy importantes, que son indispensables para que pueda haber libre competencia en las telecomunicaciones. Y hablo particularmente de los regímenes de interconexión y de acceso. En ausencia de una obligación de interconexión a las redes o a los nuevos operadores, pues no podría haber un ambiente de libre competencia en las telecomunicaciones.
La apertura a la competencia ha sido tal en algunos países que, por ejemplo, en Colombia existe una habilitación general que evita la necesidad pues de títulos habilitantes, pero pues uno ve, por ejemplo, cómo en Ecuador se mantiene la posibilidad de que el Estado mantenga las licencias en manos del Estado si lo quiere, pero también están las condiciones para que se las entregue a los particulares, particularmente cuando hay competencia. Esta tendencia a la apertura se ha incrementado y actualmente el sector está mayoritariamente privatizado, pero mantiene un alto nivel de regulación. Más aún, se ha promovido la participación de proveedores internacionales en los mercados nacionales, que es una consecuencia de la globalización. Tanto Ecuador como Colombia hacen parte de la Organización Mundial del Comercio y de la Comunidad Andina de Naciones. Estas organizaciones imponen la obligación de liberalizar el comercio y reducir las barreras del mismo con el propósito de globalizar de manera equilibrada la relación económica entre agentes que están ubicados en distintos países. La tendencia es a la apertura. Y tal vez es muy importante en el tema de telecomunicaciones, porque permite que entren más jugadores, porque permite que no haya una monopolización de los servicios y una monopolización del espectro electromagnético y un nivel de esa globalización que genera un nivel de información mayor, un mayor acceso a la educación, un mayor acceso a las tecnologías para todas las personas, ese tipo de aplanador del mundo, ¿no? Si ustedes ven el libro sobre El mundo es plano, uno de los grandes aplanadores del mundo fue, pues, por supuesto, la imprenta, que permitió que más gente pudiera leer, cuando el conocimiento era el patrimonio de los monjes en los monasterios que lo guardaban celosamente, como puede uno ver en el libro de Humberto Eco del Nombre de la Rosa y como se puede ver sobre todo lo que fue la cultura medieval. Gutenberg trajo una revolución impresionante, poner el conocimiento al alcance de muchas más personas. Y el Internet sí que lo hace. El Internet es el gran aplanador, es una revolución 1000 veces más potente que la de Gutenberg, en la cual personas que pueden estar en el lugar más apartado del mundo, desde que tengan acceso al Internet, pueden tener acceso a toda la información del mundo. Y eso es muy importante como mecanismo de mejoramiento de la vida de las personas. Entonces, ¿cuáles son los retos de la regulación de mercados convergentes y el diseño institucional? Hay 4 fuerzas regulatorias que rigen el sector de las TICs: la legislación, los estándares de conducta o parámetros no vinculantes, el mercado y la arquitectura de red. Hay que hablar, cuando uno habla de telecomunicaciones y de servicios públicos, hay que mencionar los 2 tipos de regulación de libre competencia que pueden existir. Tenemos la regulación ex ante, que es la regulación que se establece a través de normas, medidas preventivas que buscan generar comportamientos de los agentes de mercado que promueven y protegen principios tales como la libre competencia y aún antes de que esos agentes hayan realizado alguna conducta ilegal o una conducta contraria al ordenamiento jurídico. Uno ve aquí en el Ecuador que la superintendencia, el regulador de telecomunicaciones, tiene la posibilidad de hacer regulación ex ante para promover la libre competencia. En mi país, la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha hecho análisis de mercados relevantes, que veo que es una obligación aquí bianual de admirar los mercados relevantes para establecer medidas de regulación que tiendan a promover la libre competencia económica. Entonces, eso lo llamamos la regulación de libre competencia ex ante, regular el mercado para promover la libre competencia, para impedir que haya prácticas monopolísticas. Y está la regulación ex post, que son las medidas que adoptan las autoridades de inspección, vigilancia y sanción, que investigan la violación de la regulación y sancionan los comportamientos contrarios a la misma, es decir, las conductas prohibidas que afectan principios tales como la libre competencia en los mercados. Lo que yo les voy a proponer en el día de hoy es que, con base en la experiencia reciente en varios países latinoamericanos, pues nosotros pensamos que para la protección de la libre competencia, si bien debe haber algún nivel de análisis y de regulación de tipo ex ante, a veces la regulación de tipo ex ante, exagerada, puede detener el progreso tecnológico y puede generar arbitrajes regulatorios que podrían perjudicar a la población que no puede acceder suficientemente a los bienes de las TICs.
Entonces nosotros pensamos que con base en las experiencias de varios países es la regulación ex post, es la actividad de autoridades como la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, haciendo los casos, investigando las empresas que tienen una posición de dominio en el mercado y que abusan de esa posición dominante en el mercado, que puede proteger de manera mejor la libre competencia económica. Hay que tener en cuenta que los mercados de telecomunicaciones hoy en día son convergentes. Antiguamente los servicios se prestaban de manera separada y la regulación de las telecomunicaciones era por servicios. Hoy en día nosotros vemos que en un solo aparato, posiblemente ya la gente en el futuro, un celular va a poder hablar por teléfono, mandar sus correos electrónicos, hacer chat, ver televisión, hacer todo lo que tiene que ver con recibir las noticias, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y con la información. Y también va a ser su banco, va a poder comprar, va a poder vender por ahí, va a poder acceder a la seguridad social, va a poder entrar al metro o al transporte masivo, etcétera, etcétera. Entonces las telecomunicaciones pues tienen una tendencia formidable hacia la convergencia de los mercados y por lo tanto la regulación no debe ser por servicios sino por mercados y ahí pues todos sabemos la importancia que tiene en libre competencia la definición del mercado relevante. Entonces los mercados, no puede decir uno el mercado de celular, el mercado de larga distancia, el mercado de la transmisión de datos. De golpe los mercados son más grandes, son más globales. Existen principios como no regular el Internet, existen principios como el principio de la neutralidad de la red. Entonces los mercados van a ser más amplios porque gracias a la tecnología cada vez los servicios se pueden prestar de manera más convergente. Entonces uno dice voy a hablar por teléfono, de golpe esa llamada por teléfono es con vídeo también, por Skype o por WhatsApp con vídeo o por Facebook con vídeo. Nosotros, por ejemplo, nuestras sesiones del CEDEC las transmitimos como se está transmitiendo esto hoy en día en vivo por Internet, por Facebook Live. Entonces, pues es un mundo súper cambiante en el que la regulación ya no puede ser así segmentada por servicios, sino que tiene que ser una regulación por mercados. Esto plantea un reto organizacional, pues para atender las nuevas necesidades del sector es necesario que las entidades estatales cooperen para que puedan pues realmente reaccionar frente a la convergencia intersectorial. Entonces, pues la Autoridad de Regulación de Ecuador debe colaborar con la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para poder así pues tener un mejor conocimiento y análisis de los fenómenos de telecomunicaciones que se están pronunciando. En cuanto a las tendencias regulatorias y los retos para el derecho de la competencia, ¿cuál es el rol del Estado en una economía digital? La nueva manera como los seres humanos se relacionan a nivel global difumina la idea del Estado-nación. Existen una serie de redes locales, regionales, nacionales y globales que se relacionan entre sí de manera simbiótica, generando nuevos espacios de interacción. Bajo estas nuevas condiciones, el Estado debe reasumir su rol para determinar la forma como puede generar un óptimo funcionamiento al interior de cada red y entre las mismas para beneficiar a la sociedad. Entonces ahí sí yo diría que en cuanto a la permeación de la tecnología y de las posibilidades de acceso a la información y al conocimiento, pues yo diría que ahí no hay malestar de la globalización de Stiglitz, sino que debe permitirse que esa tecnología pueda ser aprovechada por todo el mundo en beneficio de la sociedad. En la medida en la que las telecomunicaciones se vuelvan transversales a todos los sectores de la economía, se requiere que las entidades estatales colaboren entre sí. Además, en la actualidad las redes permiten a los usuarios tener mayor información respecto de los bienes y servicios que adquieren. Este cambio en las estrategias de mercado y comunicación con los usuarios y en general las nuevas dinámicas globales llevan a que la regulación estatal pierda relevancia e incluso genere fallas de mercado por arbitraje regulatorio. Entonces ahí lo que vemos es que a veces la falla de mercado la va a crear es la regulación del Estado que genera asimetrías. Por ejemplo, dando una licencia que dura 20 años a cambio de unos recursos que le paga un operador multinacional y entonces generando un bloqueo de mercado que impide que ingresen otros operadores a ese mercado. Entonces, pues tal vez la desregulación es una buena estrategia.
lograr esa desregulación, quitar los privilegios, lograr que haya mayor acceso a los mercados de telecomunicaciones y naturalmente después el mundo no es perfecto, habrá operadores más fuertes, hay operadores más poderosos que van cogiendo un poder de mercado, pues tiene que estar vigilante con una autoridad de inspección y vigilancia que haga el control de las prácticas restrictivas de la competencia. Este cambio en las estrategias de mercado y comunicación con los usuarios y en general las nuevas dinámicas globales llevan a que la regulación estatal pierda totalmente la relevancia y genere las fallas del mercado y, como decía, los arbitrajes regulatorios. El futuro debería estar marcado por una tendencia a la desregulación, al fortalecimiento de las autoridades de competencia, de la autoridad de inspección y vigilancia, que están encargadas de aplicar la regulación ex post. En cuanto a la definición de los mercados relevantes, en el sector de las TICs, los mercados deben ser definidos conforme la competencia dinámica que los caracteriza. Como decía, no mercados por servicios, sino unos mercados en relación con el impacto que producen sobre la vida de las personas. En mercados que están siendo afectados por tecnologías disruptivas, cualquier análisis retrospectivo puede resultar en políticas económicas y regulatorias no muy acertadas. Todo el planeta de libre competencia habla de los fenómenos de plataformas, los mercados de dos lados y fenómenos como el Uber, fenómenos como Airbnb, que generan a través de las plataformas la posibilidad de que los usuarios puedan eliminar los intermediarios y obtener servicios más baratos. Hay retos grandísimos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros prohibimos el Uber porque es una competencia desleal por violación de normas, porque los taxis regulares pagaron un derecho por poder correr por las calles y están completamente regulados y cumplen con toda la regulación, o desregulamos a los taxis para que puedan competir más activamente con el Uber. En México, la Comisión Federal de Competencia este año obtuvo el premio del Banco Mundial sobre abogacía de la competencia con un paper sobre el Uber, la doctora Alejandra Palacios, la presidenta de la COFESE. Hay que tener en cuenta que muchos mercados digitales no son juegos de suma cero, o sea que lo que pierde uno no es que lo gane otro inmediatamente, sino que son mercados más complejos, más dinámicos, son mercados de dos caras. Y esto sería un indicativo de entrar a definir mercados relevantes más amplios para tener en cuenta no solo el ámbito temporal, sino el mismo mercado producto. Entonces, ¿hacemos intervención ex ante o intervención ex post? En Colombia se hizo una intervención ex ante, que fue, a nuestro juicio, no resultó lo suficientemente buena. La Comisión de Regulación de Comunicaciones inició un proyecto de regulación de los mercados para disminuir los efectos negativos que las fallas del mercado de voz saliente móvil pudiera presentar. La CRC se limitó a señalar la existencia de la posición de dominio que tenía un agente de mercado, pero no se esmeró en promover la competencia en mercados con mayor impacto en el futuro, como el mercado del Internet móvil. Entonces, simplemente la CRC en Colombia hizo un estudio, dividió 26 mercados relevantes, dijo que uno de esos mercados relevantes era el de voz saliente móvil y dijo que el operador Comcel, que es el mismo que ha sido sancionado aquí en el Ecuador, que es Telmex, tenía posición de dominio en el mercado de voz saliente móvil y le impuso unas obligaciones regulatorias. Pero una mirada muy retrospectiva, no se preocupó por lo que iba a pasar con el futuro de la participación de ese operador y de los demás operadores. Entonces nosotros observamos que esa regulación ex ante sola no permite proteger la libre competencia económica. La regulación la vimos como tardía y tuvo un enfoque retrospectivo que no colaboró a corregir las fallas del mercado. En cambio, hemos visto algunos casos de regulación ex post que han resultado como más precisos y más quirúrgicos sobre fenómenos de prácticas restrictivas en el sector de las telecomunicaciones. Por ejemplo, el caso de Voz IP, en el que la empresa de teléfonos de Bogotá y los otros operadores de larga distancia actuaron contra Comcel y Rey Moreno, los operadores de telefonía móvil celular. Este caso giró alrededor de una asimetría regulatoria entre los proveedores de telefonía pública básica de larga distancia internacional, quienes tuvieron que pagar una cuantiosa licencia de comunicaciones por tener esa licencia,
frente a proveedores de telefonía móvil celular que pretendieron prestar servicios de larga distancia porque decían que no eran de larga distancia, sino que eran servicios de valor agregado porque era voz IP. En ese momento el estándar tecnológico no era la voz IP, sino era analógico e iniciando un estándar digital. Entonces el operador Comcel dijo, no, yo no estoy prestando larga distancia. Se hizo una intervención con base en una demanda de competencia desleal por violación de normas. En Colombia la ley de competencia desleal dice que constituye competencia desleal obtener una ventaja competitiva significativa frente a los competidores mediante la infracción de una norma legal. Entonces el operador Comcel había iniciado una prestación de servicio de larga distancia internacional cuando lo que le decía la regulación era que para prestar esos servicios tenía que hacerlo a través de un operador de larga distancia internacional legalmente habilitado, que habían pagado $150 millones cada uno por tener esa licencia. Entonces, pues, uno ve que quién podía defender realmente el ingreso de esos nuevos competidores de larga distancia internacional en ese momento, pues lo tuvo que hacer la Autoridad de Libre Competencia. Otro caso de regulación ex post fue el de la investigación fijo móvil. En este caso se investigó a Comcel y Telefónica. La superintendencia definió como mercado relevante producto las llamadas fijo a móvil y consideró también que cada una de las empresas tenía un mercado independiente. Una vez determinados los mercados, la SIC procedió a revisar el comportamiento de las tarifas para el tráfico entrante y saliente. Concluyó que las tarifas de terminación de las llamadas fijo móvil eran injustificadamente superiores a las llamadas móvil fijo. Verificado lo anterior, la superintendencia le impuso a 2 de las investigadas una sanción por violación como una conducta de abuso de la posición dominante en el mercado. Claro, lo que les dijo es, los operadores celulares están encareciendo las llamadas de fijo a móvil para que la gente decida hacer llamadas de móvil a móvil. En otros países se han planteado debates que pueden llegar pronto a la comunidad andina. El principio de la neutralidad de la red significa que no es posible discriminar el contenido que se transmite a través de las redes de telecomunicaciones. En los Estados Unidos, la Federal Communication Commission consideró que este principio era plenamente aplicable a los servicios de acceso a Internet. Sin embargo, permite que se pueda realizar diferenciación de los agentes de mercado siempre que los mismos paguen más por dicho privilegio, como por ejemplo un Netflix. Esto último sigue siendo criticado y cuestionado por muchos académicos. También podemos ver en Europa el caso de abuso de la posición dominante de Google, discutido en la Comisión Europea, que plantea los efectos que provienen desde aguas abajo en la cadena de valor hacia los proveedores de infraestructura. Allí se le acusó de abuso de la posición dominante por obligar a que en los dispositivos se incluyeran las aplicaciones Google, un tema de ventas atadas muy parecido a lo que años atrás había sucedido con el explorador de Windows de Mac. Entonces, el explorador de Windows de Microsoft. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros les presentamos? La evolución del sector de las TICs ha permitido lograr rápidos avances en la innovación y en la protección de los servicios. Los servicios asociados al sector de las TICs, por ser considerados servicios públicos, continúan siendo regulados de manera ex ante. O sea, la regulación ex ante en los servicios públicos siempre va a ser necesaria. Sin embargo, la rapidez en la evolución del sector de las telecomunicaciones impide que la regulación ex ante sea realmente efectiva frente a sus objetivos. Lo que nosotros planteamos es que, de golpe, si se trata de regular con base en lo que ha ido sucediendo históricamente, esa regulación siempre va a estar atrasada porque un año de telecomunicaciones son como 10 años de historia de cualquier otro sector económico. Si uno mira el sector del cemento, por ejemplo, más o menos desde los romanos hasta nuestros días, es poco lo que ha cambiado sobre cómo se hace y para qué sirve el cemento. Sin embargo, las telecomunicaciones tienen una vitalidad formidable y evolucionan de manera permanente. Por eso nosotros planteamos que en sectores como el de telecomunicaciones, de altísima innovación y de gran cambio tecnológico, la regulación ex ante por sí sola no va a permitir la protección de la libre competencia económica y la protección de los consumidores. La regulación ex post, en consecuencia, se eleva como la mejor forma para que el Estado corrija las distorsiones que se presentan en estos mercados.
No obstante, esto requiere que la entidad encargada de su aplicación sea experta en la materia para evitar consecuencias gravosas en su aplicación. Nosotros vemos que ya la Superintendencia de Control de Poder de Mercado ha iniciado con casos de telecomunicaciones muy importantes. El caso de Conetel, que es un caso de abuso de la posición dominante por la exclusividad en los sitios donde se pueden poner las antenas de telecomunicaciones, un caso muy relevante y he visto en la página de la Superintendencia otros casos importantes de telecomunicaciones. Entonces nosotros pues sostendríamos la tesis de que para la protección del derecho de la competencia, que sin duda es un derecho que tiende a garantizar que no se adquiera la posición de dominio mediante prácticas restrictivas y que las empresas no abusen de su posición dominante en el mercado, de tal manera que los consumidores puedan acceder a una mayor cantidad y variedad de bienes y servicios de mejor calidad y a un mejor precio. Pues tal vez en mercados como los de las telecomunicaciones, la herramienta más adecuada es la de la intervención ex post a cargo de la Autoridad de Libre Competencia. Muchas gracias.